Bueno, mis saludos cordiales para los hermanos, hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por este medio de las redes. Espero que todos estén bien. Me encuentro aquí en mi hogar, aquí en San Joaquín, del estado Carabobo, aquí en Venezuela, a donde tengo más de 22 años viviendo, gracias al Señor, salvado por su gracia. Y quisiera cantar una estrofa de un himno y orar primero y después cantar la estrofa y después la exposición de la palabra de Dios. La misma la misma escritura se interpreta ella misma. Santo y bendito Padre, en el precioso nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, te alabo, Padre, y te doy las gracias porque pude experimentar la salvación de mi alma y el perdón de mis pecados, pero fue por tu misericordia, bendito Padre, que me despertaste del sueño funesto en que Satanás lleva cautivo a las personas rumbo a la condenación eterna y me condujiste al Señor, a tu Hijo amado, al Señor Jesucristo, tu palabra y tu Santo Espíritu obrando en mi corazón. Gracias te doy porque fui librado de ese lugar de condenación eterna y te doy gracias porque el Evangelio de la Gracia todavía se está predicando. Ayuda y levanta hombres y mujeres valientes que estén dispuestos a llevar el mensaje, porque hay mucha apatía en, en las filas de los creyentes, Padre. Te pido por el bien que le reparto tratado, que tú puedas obrar en los corazones. Ayúdame en tu palabra, Padre. Todo te lo pido dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ama la Biblia que Dios nos ha dado, pues nos enseña divina verdad. Cristo es su tema, el Hijo entregado, para salvarnos de nuestra maldad. Ama la Biblia, lee la Biblia, sigue a la Biblia de Dios es el don. Este es el himno 334 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo en el mundo entero. Quisiera leer en el Evangelio escrito por Lucas, el médico Lucas, pero que también fue utilizado por el Señor para este ministerio. Y comenzando en el capítulo 11, versículo, voy a leer del 1 al 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos, y le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Colosense capítulo 3, versículo 12. 17, disculpe. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, por medio del Señor. Él es el mediador entre Dios y los hombres, y es por medio de Él la oración para los que somos creyentes. Romanos 12, versículo 12,
Todas las escrituras que estoy leyendo se relacionan a la oración. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Primera de Tesalonicenses 5:18. Da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, vemos aquí el Señor Jesucristo, su mayor ministerio era orar, porque él se apartaba y duraba muchas horas orando. De noche oraba al Padre y él siempre exaltó al Padre. Lo vemos en muchas de las escrituras aquí. Padre, te alabo. Él alababa al Padre cuando estaba aquí en su ministerio terrenal. Los discípulos de Juan el Bautista les enseñó a orar. No, la escritura no relata en qué les enseñó a él, pero dicen los discípulos que cuando él les dijo a los discípulos que los discípulos le dijeron a él, enséñanos a orar también, como Juan enseñó a sus discípulos. El Señor Jesucristo les enseñó y les dijo, cuando oréis, ellos oraban. Vemos David, el salmista David, en los salmos vemos muchas oraciones, salmos que eran oraciones. También vemos cánticos y oraciones en el Antiguo Testamento de creyentes, y este es la misma práctica que tenemos todos los salvados. Ellos en el tiempo de la ley y nosotros aquí en esta dispensación de gracia, pero aquí ellos tenían al esposo en vida. Entonces el Señor les enseñó una oración sencilla. Nosotros no tenemos que hacer oraciones repetitivas, copiándolas, porque nosotros oramos al Señor lo que sale de nuestros corazones, y de nuestros corazones salen es agradecimiento, primeramente por la salvación que Él nos ha otorgado inmerecidamente. Nosotros no merecíamos la salvación. El Dios Padre nos llamó a través del Evangelio y nos condujo a la única fuente de salvación, que es el Señor Jesucristo. Pero aquí vemos que ellos tenían al Señor Jesucristo en vida. Ellos pudieron estar con el Señor, escuchar sus enseñanzas, y el Señor los instruyó en lo que es doctrina y muchas cosas, aunque ellos eran judíos y ellos tenían conocimiento de las escrituras, de las leyes judaicas y de mandamientos y todo esto, y conocían las profecías sobre el Señor Jesucristo. Pero ellos en su ministerio terrenal, ellos pensaban que el Señor veniera a reinar terrenalmente. Entonces vemos que les enseñó, cuando oréis, les dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Ellos estaban orando directamente al Padre como oraba el Señor. Y lo que quiero resaltar de la oración es que primeramente vemos que está alabando a Dios. Hágase tu voluntad, así como la voluntad como en el cielo, así también como en la tierra.
Después vemos el segundo, otra petición. Primeramente una adoración, una alabanza. Y después vemos que el Señor está hablando sobre el alimento, el pan de cada día. Perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Perdona nuestros pecados. A veces podemos decir que nosotros no pecamos. No podemos decir eso porque el Señor les enseñó a los discípulos en ese punto: perdona nuestros pecados. Hay faltas que cometemos a diario, porque estos cuerpos todavía no han sido transformados. Estos cuerpos de humillación todavía no han sido transformados. Estos cuerpos mueren. Lo que tenemos nosotros eterno es el alma, aunque estos cuerpos, cuando vayan a las tumbas, el día del rapto, van a ser sacados de donde estén, así ya estén hechos polvo. El poder de Dios es grande y va a levantar a todos los que están en las tumbas. Es más, el libro hay escritura que habla que también los muertos que están en el mar, en todos lados, muertos en Cristo, que están durmiendo. Nosotros, cuando partamos de esta esfera terrenal, la escritura señala que vamos a dormir, porque después, por causa del pecado, pasó la muerte. Pero ya la muerte de nosotros no es espiritual, porque ya nosotros fuimos reconciliados con Dios, pero estamos aquí todavía en unos cuerpos de pecado que podemos faltar en muchos puntos. Yo, cuando era nuevo creyente, pensé que ya era así, vamos a poner como parecido, que no tenía nada, ya no iba a cometer nada de pecado ni nada de eso. También estaba comenzando, era apenas leer las escrituras, y a través de las escrituras uno se va dando de cuenta que el creyente puede pecar, y pudiera pecar hasta peor que un mismo salvado. ¿Por qué? Porque hay unas fieras en el corazón que todavía pueden reavivarse. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, en la carta de los Gálatas, dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Estas escrituras fueron dirigidas a creyentes. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces da una lista de pecado: adulterio, fornicación. Creyentes han caído en esto, en adulterio, inmundicia, hechicería. Bueno, no lo he visto, pero si él lo está nombrando aquí es porque en ese tiempo en esas congregaciones pudo haber esos casos. Enemistades, eso es pecado. El Señor sabe lo que hay en el corazón de nosotros. Y envidia. La envidia fue la que llevó a Caín a matar a su hermano Abel. Ellos eran hermanos de sangre. Los dos podían hablar con Dios. Igualmente nosotros, los salvados. La envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, los cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Un creyente que mienta contra otro creyente para ganar alguna ventaja de algo está pecando. Y si lo hace constantemente, la escritura dice que el que practica el pecado no es de Dios. La escritura también dice: el que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Pero un odio constante de cualquier que diga que es creyente hacia otro creyente y esté tratando de
por debajo de cuerda, como decir, buscarle de derribarlo o algo. La Escritura dice: decidí en vuestro corazón no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano, porque toda rodilla se doblará delante de Dios. Entonces, si hay que orar, ¿verdad? Perdona nuestras faltas y decidir en el corazón perdonar. Y porque el Señor perdonó nuestros pecados, el Señor tuvo que ir y ser crucificado por nuestras culpas, y el que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Entonces tenemos faltas, ¿verdad? Y tenemos que llegar al Señor. Y nosotros tenemos una lucha constante contra esta carne. Como les dije, yo cuando era nuevo creyente, yo pensaba que todo era como decía en Hechos de los Apóstoles, había una, como en la etapa de la iglesia de oro, en Hechos de los Apóstoles 2, pero no, en estos tiempos no es así. Hay comunión, pero no es igual como en esos tiempos. Entonces faltamos. Y otra manera de faltar es que yo vea a un hermano que vaya, que esté por ejemplo en un lugar que no debe, que puede causarle una caída o algo, y que el hermano sepa y no advierta al hermano. Eso es pecado también, porque tal vez pudiera tener en el corazón, ojalá caiga, y yo he visto creyentes que se dicen, bien hecho, eso le pasó por esto. No, eso es pecado. Cuando nosotros leemos la Biblia, vemos aquí, y dice la Biblia: más el fruto del Espíritu es gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos son los atributos de Dios, del Espíritu Santo, en el corazón de un creyente. La obediencia al Señor. Cuando nosotros no obedecemos al Señor, el Señor dice en la Escritura y que hay que predicar el Evangelio, tener amor por las almas. Entonces, ¿por qué si un creyente lee la Escritura y pasa 10, 20 años y no hace constantemente, no se obedece constantemente como congregación o personalmente también, o se avergüenza del Evangelio? Como dijo el apóstol Pablo: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Entonces, esta oración que habla aquí: Padre, perdona nuestros pecados. Pues aquí está diciendo, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Nosotros tenemos que perdonar aún hasta los inconversos. Algo un poco difícil a los mismos hermanos, porque el mismo Señor dijo, le dijo a Pedro: perdona, no te digo que perdones solamente 7, sino hasta 70 veces 7. Pero hay hermanos que se pudieran agarrar de esto y decir, me voy a meter con él, tiene que perdonarme. No, eso también es pecado. Ve mal pensamiento contra otro hermano sin verlo, si en verdad ha cometido alguna falta, y regarlo. Eso se llama murmuración, porque una murmuración llega, un hermano le dice una cosa y entonces el otro hermano lo va alargando, y entonces cuando vienen a ver forman una murmuración, y al mismo que el Señor compró con precio de sangre, lo portan como que estuvieran ofendiendo y mintiendo del mismo Señor. El Señor Jesucristo, en Él no había pecado. Él no podía sucumbir al pecado, pero nosotros sí podemos. Por eso dice la Escritura que el que dice que no peca hace mentiroso a Dios. A veces yo digo estas cosas, entonces hay creyentes que piensan que yo estoy viviendo impíamente. No, no es eso. Sino es que hay que reconocer que nosotros pecamos. Si no, el Señor no fuese enseñado esta oración: Padre, perdona nuestras deudas. El Señor Jesucristo no podía responder al pecado. La Biblia dice: absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Por qué? Porque la lucha que tiene el creyente es esta carne contra el espíritu, y el espíritu contra esta carne. Si bajamos la defensa en la oración, en la lectura de la palabra, en congregarse, en obedecer al Señor en cuanto a llevar el mensaje,
en cuanto a los puntos doctrinales que él dejó aquí en las escrituras y el amor de uno a los otros, el creyente puede sucumbir. Entonces vemos esta oración. Entonces vemos en Romanos el apóstol Pablo: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, constancia en la oración. Es lo mismo que enseñó el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo recibía las enseñanzas del Señor, las revelaciones. El Señor lo instruyó a él. Entonces vemos que en la primera carta de Tesalonicenses da el mismo sentido. Dice: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que vivir agradecidos al Señor por nuestra salvación, agradecidos por la obra de la cruz, y debe de salir de nuestros labios frutos de labios que confiesen su nombre, y alabanzas y adoraciones hacia la presencia de Él, porque a Él le agrada esto que nosotros haremos a Él. Nosotros podemos acercarnos a Él ante el trono de la gracia con confianza, y Él sabe y Él conoce nuestras debilidades. Como lo dice en Hebreo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El versículo anterior: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue tentado. Ahora, ¿cuánto más nosotros? Tentados seréis, conflictos tendréis. Sed fieles a Cristo el Señor. Entonces vemos que también el apóstol Pablo a los colosenses le dijo: y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, lo que se hace para el Señor, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Y le vuelve a dar la enseñanza a los de Colosas, dando a gracia a Dios Padre, como Él lo hacía, como lo hacía el Señor. Padre, te alabo por medio de Él. La oración tiene que llegar a Dios por medio del Señor Jesucristo. Y tenemos una oración modelo que nosotros nosotros no vamos a orar como esta oración. Es lo que salga de nuestro corazón, pero nosotros tenemos que pedirle perdón a nuestro Dios Padre y tener también nosotros un corazón perdonador y sincero. Ser imitadores de Dios, imitar a Cristo, al Señor Jesucristo, el que no fue tentado, pero nosotros sí podemos ser tentados y podemos sucumbir al pecado. El Señor nos guarda. Nosotros tenemos una provisión en nuestros corazones cuando fuimos sellados con el Espíritu Santo. Es como una advertencia cuando se está el pecado cerca. Uno se alerta y le da, el Espíritu Santo nos alerta, nos hace alejar del sitio, pero puede ser que el creyente luche contra el Espíritu y pueda caer en el pecado, porque ha pasado, y no podemos decir que no podemos caer, porque en la misma en las cartas dice: hermanos, si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, o considerándome yo a mí mismo, que no también sea tentado. Sobrellevar las cargas los unos a los otros y cumplirla, así la ley de Cristo. Entonces es una ayuda mutua. La oración es constante, como te leí en la primera, una de las cartas de Tesalonicenses. Dice que da gracia en todo, y el versículo 18
dice, el 17 dice, orá sin cesar. Esto no es que voy a pasar, nunca voy a poder llegar a como lo hizo el Señor, pero sí debe ser oraciones constantes, porque estamos en un mundo malo, de pecado, y el pecado está por todos lados, y el enemigo, él quiere buscar de derribar es a los verdaderos creyentes. Que el Señor nos pueda ayudar.